Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el pastor Víctor Wale y una vez más quiero tener contigo un pequeño tiempo de meditación y de reflexión en la palabra de Dios. En esta ocasión me quiero centrar en lo que dice Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Eso es lo que dice la nueva versión internacional. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. También en Santiago 1:22 habla de que no nos conformemos con solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Jesucristo también en el libro de Mateo habla del hombre sensato, el hombre sabio y el insensato. Y dice que el hombre sabio es el que oye y ejecuta, hace. La vida de los hijos de Dios es un verbo, es acción. Estamos de acuerdo. Yo como pastor me he dado cuenta que no hay nada más triste que un hijo de Dios inoperante, improductivo, flojo, que se echa a la hamaca, un hijo de Dios indiferente y apático. Sí, es muy lamentable. Pero también es muy peligroso tener gente que sea proactiva, que siempre quiera hacer algo. Y yo quiero poner esto en su posición correcta, en base a cómo Dios ha estructurado las cosas. Porque usted dirá, ¿cómo? Tener gente floja, mediocre, echada a la hamaca, indiferente, improductiva es malo. Pero el tener gente que quiera hacer algo también es malo. No es malo. Es peligroso. Debemos entender la vida en Dios no como nosotros la leemos, sino como Dios la ha planificado, la ha estructurado en los tiempos y en las formas de Dios. Y yo quiero manejar 3 puntos sobre esta escritura. Dios es el que produce en ustedes tanto el querer. Primer punto. Dios nos saca de la apatía y la indiferencia. Hay a quien le cuesta mucho trabajo ser una persona activa. Y yo voy a manejar 3 puntos. 1, dentro del proceso de Dios en la vida de sus hijos. El primero es querer hacer. El segundo es saber hacer. Y el tercero es saber ser. Estos 3 pasos, estos 3 niveles, se dan en este orden. Querer hacer. Hay que entender que cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, los llamó a la acción. Síganme. Querer hacer. Cuando hablamos de querer hacer, hablamos de una predisposición, una actitud proactiva, un deseo. Hay gente que como hijo de Dios nunca tuvo, desde el inicio a la mitad de su vida o donde se encuentre, no ha querido hacer nada. Su vida es simple y sencillamente, yo aquí me espero, yo aquí me siento, yo aquí estoy hasta que Cristo venga por mí, hasta que yo me muera. ¿Estamos de acuerdo? Hoy sabemos que hay gente con mucha disposición y mucha actitud para trabajar, para obtener bienes materiales, pero llegan a la congregación, se integran a la familia de Dios y son la gente menos activa, menos innovadora, menos propositiva. A esas personas se les enseña el primer paso, porque Dios es quien va a producir, quien va a generar en ti el querer hacer. Ese es el primer paso, el querer hacer. Y vuelvo a repetir, una predisposición o una actitud proactiva, despertar un deseo. A gente que no tenía esto, a personas que no tenían esto, el apóstol Pablo les dice: levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Sí. Hay gente a la cual hay que decirle, ponte las pilas, como dicen por ahí coloquialmente. Hay que querer hacer algo. Pero cuidado, vuelvo a repetir, hay iglesias donde creen que la esencia del propósito de Dios es hacer. Y se olvidan que sí, pero esto se debe lograr en los 3 pasos. Querer hacer. Siguiente paso,
saber hacer. Tercer paso, saber ser. Querer hacer. El autor de este versículo en Filipenses 2:13 vivió esto que les estoy comentando, y él fue el que, inspirado por el Espíritu Santo, puso: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Él lo vivió y él lo entendió. ¿Quién no recuerda? Y en los dos nombres que él llevó y lo conocemos, llevó estos tres pasos. Saulo de Tarso, un hombre muy con una actitud proactiva, siempre predispuesto, con un deseo de hacer algo. Fuese judío, fuese perseguidor de la iglesia, él siempre quería hacer algo. Hasta que se topa en el libro de los Hechos, tenemos la historia de la conversión de Saulo en Hechos. Capítulo 9, ahí nosotros encontramos que nuestro Señor Jesús le pone un alto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Jesús, ¿verdad? A quien tú estás persiguiendo. Estoy parafraseando para no leer todo. En Hechos capítulo 9, verso 10, después del bautismo de Saulo, dice Hechos 19. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y se preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que se involucran con este nombre, y no ha venido aquí para llevarse los presos? Y dice el versículo 22: Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús era el Mesías. Lea usted Hechos capítulo 9, verso del 19 en adelante. Es un hombre, Saulo, que desde lo que llamamos su conversión siempre tuvo una predisposición, siempre fue un hombre con una actitud proactiva, ¿sí? Siempre fue un hombre con ganas de hacer algo, pero Dios lo tuvo que detener. Leemos en toda la Biblia la vida del apóstol Pablo o Saulo. Saulo, el hombre que quería hacer, pero no sabía hacer. Saber hacer es perfeccionar, es desarrollar en nosotros habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, es experiencia, es conocimiento, es madurez espiritual y emocional. Esto no lo tenía Saulo. Esto a veces son carentes muchos hermanos en la iglesia que tienen muchas ganas de ganar el mundo para Cristo. Tienen muchas ganas y a veces se comete el error de mandarlos al ministerio, de misioneros, de darles un cargo y una responsabilidad solo porque quieren hacer algo. Y lógico, a diferencia de los que no hacen nada, pues creemos que estos son el motor de la iglesia. En el plan de Dios, ¿no? Nosotros nos encontramos que Saulo de Tarso se mantuvo ahí, guardado, aprendiendo, hasta que en Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía dice, se los voy a leer, Nueva Versión Internacional, Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, a Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y lo dice Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron. Déjame decirte que pasaron, dice el apóstol Pablo, más de 10 años, 14 años, y se da este hecho. Aquí nos encontramos
con que Saulo desde el primer momento de su conversión sabía para lo cual Dios lo había llamado. Dios no le escondió nada. Dios sabía por qué había llamado a Saulo de Tarso. Sí. Lo dice en Hechos 9:15. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Desde el primer momento Dios sabía lo que quería hacer con Saulo y para qué había llamado a Pablo. Simple y sencillamente era un hombre que estaba listo para el querer hacer, pero no estaba listo para el saber hacer. El saber hacer se le da ya en el libro de Hechos capítulo 13. Desde el Hechos capítulo 11 nos damos cuenta que Hechos 11:25, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pablo ya estaba listo para saber hacer. El siguiente proceso en su vida, el saber hacer. Dios ya había trabajado años en lo suficiente en él y ya podía él comenzar a enseñar. Ya es integrado a la iglesia. Y después el mismo Saulo, al cual nosotros conocemos como Pablo, ya había recorrido o había pasado por dos niveles, el querer hacer y el saber hacer. Hechos capítulo 13, ya encontramos a Saulo, ya encontramos a Pablo. Ya no era el hombre solamente que quería hacer, era el hombre que sabía hacer. Y en ese momento el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y a Saulo para esa obra a la cual Dios los había llamado. En Gálatas capítulo 1, versículo 17 dice: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles, aunque yo, sin que fui de inmediato tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria. Y sigue hablando Pablo un poquito sobre él, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Aquí nos encontramos que el apóstol Pablo sabía la importancia del querer hacer, pero también el saber hacer. A partir de Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo se perfila y lo dice bien claro en el libro de Gálatas 2, 19 y 20. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Pablo ya nos está hablando no del querer hacer, no del saber hacer, sino del saber ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El saber hacer se da como resultado de pasar por los dos primeros procesos. Es fortalecer y es comprender mi sentido de identidad y de pertenencia, saber ser. Hoy nos brincamos, no sé si arbitrariamente o en ignorancia, estos 3 pasos que son importantes, ¿sí? Y se deben respetar en este orden. Querer hacer. Hay que motivar a la iglesia a querer hacer algo. Pero ese tiempo de querer hacer es un tiempo de discipulamiento, de enseñanza. Lo hizo Jesús, para que Él se convierta en un hombre que sepa hacer, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Que sepa hacer, ¿sí? Sabemos que Juan Marcos, cuando acompañó en el primer viaje misionero
a Saulo y a Bernabé quería hacer algo, pero fue rebasado. Hasta después él pudo vencer y él pudo saber hacer. Timoteo se nos queda atorados y Pablo le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermano, no te adelantes. Querer hacer es bueno. Qué bueno que quieras hacer algo. Ahora tienes que aprender. Sí, necesitas un mentor, alguien que te disipule, alguien que con experiencia te lleve al saber hacer. Es perfeccionar tus habilidades, tus destrezas, tanto humanas como espirituales, aptitudes, actitudes, experiencia, madurez, conocimiento, madurez emocional, madurez espiritual. Y después entras al saber hacer, que tiene que ver con tu personalidad. Pablo decía: alguien desea obispado, buena cosa desea. Y da una lista de cualidades y requisitos que tienen que ver con el saber ser, que no te pierdas en el camino. Hoy tenemos muchos ministerios que están perdidos. Hoy la iglesia se mueve y es en base a las modas, en base a los nombres, a los títulos. Somos lo que está de moda, hablamos lo que está de moda. No somos el resultado del proceso de crecimiento de Dios. Y eso es muy triste. Yo me quedo con esto y espero que te haya servido de bendición, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Querer hacer es el primer paso. El segundo es saber hacer y el tercero es saber ser. Esto no solamente le sucedió a Saulo y Pablo de Tarso. Te invito a que leas la historia de un personaje llamado Jacob, Israel. Él pasó por estos 3 niveles. Es un proceso de 3 niveles. Querer la primogenitura, querer la bendición, ¿sí? Pero no saber cómo hacerlo. Dios lo tuvo que llevar en este proceso y él solamente estuvo listo, no en Betel cuando vio esa escalera que descendía del cielo. Él quería hacer. En Betel seguía siendo el hombre que quería hacer. En Peniel, él estaba listo para el saber hacer. Ya no serás llamado Jacob, sino Israel. Y entró también al último nivel, saber ser príncipe. Es todo por el momento. Espero Dios te bendiga grandemente.